Hasta el momento, en nuestro seminario sobre las profecías de Daniel, hemos visto dos cadenas proféticas. Cuando hablamos de cadenas, es porque la profecía se va desarrollando paso por paso, un eslabón tras otro. Nos lleva, y profecía, ya les expliqué lo que es la historia escrita antes que suceda. Así de sencillo. El único que puede escribir la historia antes que suceda es Dios. Nadie conoce el futuro. No conocemos ni siquiera si vamos a amanecer el día de mañana. Pero hay un Dios en los cielos, dijo Daniel, que conoce el futuro. Y Él le reveló a sus siervos las cosas que habrían de suceder. El propósito de la profecía es darnos confianza, darnos fe, para que creamos que así como los asuntos de este mundo están en las manos de un Dios todopoderoso, Él también puede dirigir nuestra vida si nosotros se los prometemos. Entonces, hemos visto ya las primeras dos cadenas proféticas del libro de Daniel. Daniel capítulo 2, la gran imagen de los distintos metales. Y si ustedes recuerdan, esa profecía culmina con el establecimiento del reino eterno de Dios. Pero antes de eso hay un juicio sobre las naciones, sobre los reinos, representado como la piedra hiere la imagen y la desmenuza. La segunda cadena profética, que es la que vinimos viendo en los últimos 3 o 4 días, también nos presenta no ya 4 metales, sino 4 bestias. Y luego de presentar esas 4 bestias que representan esos 4 imperios mundiales, nos presenta como parte de la cuarta bestia el surgimiento de ese poder que en el libro de Daniel se llama el cuerno pequeño. Comienza pequeño, pero se hace más grande. Esta noche nos toca entrar a la tercera cadena profética. Son 4 en total en el libro de Daniel. 4 profecías, 4 cadenas proféticas. La que vamos a entrar hoy es la que contiene la profecía más larga de toda la Biblia. Miles de años de profecía, pero no solamente eso. La profecía de tiempo exacto más larga de toda la Biblia, 2300 años. Y la última cadena profética que le vamos a ver el viernes y el sábado por la mañana y por la tarde es la profecía de Daniel 11 y de Daniel 12, que es la culminación de toda la historia. Entonces, hoy entramos a esa tercera cadena profética. Y para esto, quiero que tengan en mente cómo culminaba la segunda cadena profética. Recuerden, 4 bestias: un león, imperio babilónico; un oso, imperio griego; un leopardo con 4 cabezas, un oso, el imperio medo-persa; un leopardo con 4 cabezas, el imperio griego; y finalmente la bestia espantosa y terrible, el imperio romano. Y luego esa bestia tiene 10 cuernos. Los 10 cuernos significaban que ese imperio se iba a dividir en 10 partes. Y entre ellos iba a salir un cuerno pequeño en la cabeza de la bestia, pero que iba a crecer mucho. Y ese cuerno pequeño representaba Roma en su fase cristiana, no en su fase imperial o pagana, porque Roma se divide en 2 fases. Primero, la Roma imperial, la Roma de los césares, de los emperadores romanos, y luego la Roma de los pontífices romanos.
ese cuerno pequeño representa. Pero anoche también vimos que el cuerno pequeño dura hasta el fin y que finalmente el que le va a quitar el poderío y lo va a destruir a este poder va a ser el mismo Dios. Pero no pudimos terminar de ver la escena del juicio. Y vamos a leer esa partecita de la profecía que está en Daniel capítulo 7. Aunque ya leímos los versículos, pues no vimos su cumplimiento en la historia. Daniel capítulo 7 dice en el versículo 8: estaba yo contemplando los cuernos y aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora noten que esta escena del juicio no se desarrolla en la tierra, se desarrolla en el cielo. El juez de toda la tierra, el anciano de días, es el soberano del universo, el Dios todopoderoso. No es Jesucristo. Jesucristo aparece un poquito más adelante en la profecía. Este es Dios Padre sentado en el trono. Pero hay otros tronos alrededor, porque Daniel dice fueron puestos tronos. Ya nosotros estudiamos que esos tronos en total son ¿cuántos tronos? ¿Cuántos? Sí, 25. El trono principal donde se sienta el juez y 24 tronos que lo rodean, que son el jurado, o podríamos llamarle el tribunal celestial, la corte suprema del universo. Esa escena sucede en el cielo. Los millones y millones que le servían y asistían en el juicio son los ángeles de Dios, millones de millones. ¿Y por qué ellos están presentes en el juicio? Ellos son los testigos, porque ellos testifican de cada persona que ha vivido en este mundo. Cada uno de nosotros tenemos un ángel que Dios nos asigna para estar a nuestro lado. Y ese ángel lleva registro de toda nuestra vida y está allí para testificar que efectivamente lo que está escrito en los libros es exactamente lo que sucedió y cómo sucedió. Pero si ustedes se fijan, mientras que Daniel está viendo la escena del juicio en el cielo, y me apresuro a decirles que ese juicio no es el juicio ejecutivo que sucede en la venida de Cristo, cuando cada uno va a recibir su recompensa, unos vida eterna y otros condenación. Eso va a ser cuando Cristo venga. Este es un juicio previo a la venida de Cristo, anterior a que Él venga a esta tierra. Porque cuando Él viene, Él dice que Él viene a darle a cada uno según su merecido, a pagar a cada uno según sea su obra. Si se fijan en Apocalipsis capítulo 22, en el versículo 11 están las palabras que Jesucristo va a decir cuando termine el juicio en el cielo. Vamos a leerlo, Apocalipsis 22, versículo 11. Estas son las palabras al terminar el juicio. Eso se le llama el tiempo de gracia en esta tierra. Dice:
el que es injusto, sea injusto todavía. O sea, el que es injusto, se quedó injusto. El que es inmundo, siga siendo inmundo todavía. En otras palabras, ya esto se acabó. Cada caso está decidido. El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Pero el versículo que sigue, el 12, declara: he aquí yo vengo pronto. El 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón, galardón quiere decir mi recompensa, mi pago, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Cristo dice: vengo pronto, pero ya se han dicho las palabras: el que es justo, se quedó justo. El que es sucio, se quedó sucio para siempre. Ya cada caso está decidido. Y entonces Cristo dice: yo vengo pronto y traigo mi recompensa, mi galardón, mi merecido, para darle a cada uno según sea su obra. Cuando Cristo viene, Él ya viene a dar su recompensa. La Biblia dice que cuando Él aparece en las nubes del cielo, va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así nos iremos para siempre con Él. Pero también leímos que la bestia y el falso profeta y todos los que con ellos están, que recibieron la marca de la bestia va a ser apresada, y el falso profeta, cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo. Entonces, cuando Él viene, Él ya trae su pago para cada uno. Por lo tanto, tiene que haber un juicio antes que Él venga a esta tierra. Porque si Él ya viene a dar su recompensa a cada uno, pues tiene que haber un juicio que decida cuál va a ser la recompensa de cada uno. Ese juicio le llamamos el juicio previo, o el juicio antes de la venida de Cristo. Y vamos a aprender, justamente hoy entramos en esa profecía, porque la profecía de hoy tiene que ver con la fecha en que ese juicio se inició en el cielo. Y les decía, la escena está en el cielo. Pero mientras Daniel está viendo la escena del juicio en el cielo, su interés, su atención es llamada hacia algo que está pasando aquí en la tierra. Fíjense, leímos hasta el versículo 10 de Daniel capítulo 7. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel 7:10. Pero miren ahora lo que dice Daniel 7:11. Y yo entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Todavía se está celebrando el juicio en el cielo, pero Daniel mira en su visión hacia la tierra y se quedó asombrado. Y yo miraba por causa del sonido de las grandes palabras, de la blasfemia que hablaba el cuerno. Y él estuvo mirando hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Así que Daniel vio el fin del cuerno pequeño y de la bestia completa, que va a ser quemada y destruida. Pero mientras él veía el juicio,
estaba viendo el sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. El juicio en el cielo y la última parte del ministerio nefasto y terrible del cuerno pequeño, de la actuación horripilante de este poder, son simultáneos. En el cielo está celebrándose el juicio y en la tierra el cuerno haciendo de la suya, hablando grandes palabras, palabrotas. Y entonces el versículo 13 dice: miraba yo en las visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Ahora, esa expresión, el hijo del hombre o un hijo de hombre, solamente aparece refiriéndose a un ser celestial en este solo versículo en toda la Biblia. Se habla hijo de hombre, escucha las palabras y enséñalas al pueblo, a los profetas. La expresión hijo de hombre obviamente se aplica a los hijos de los seres humanos, pero en este caso está hablando de un ser que se acerca hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él y vienen las nubes del cielo. Pero lo característico de este ser es que no es un ángel. Es uno como hijo de hombre. ¿Entienden lo importante de esto? Un ser humano, un hijo de hombre, vienen las nubes del cielo hasta el que está sentado en el trono, el juez de todo el universo, y le hacen acercarse delante de él. ¿Quién es el único ser humano, hijo de hombre de esta tierra, que puede acercarse hasta la misma presencia del Todopoderoso? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces este hijo de hombre es Cristo. ¿Y para qué lo hacen acercarse delante de él? Versículo 14. Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El Hijo del Hombre viene ante el anciano de días para que se le dé el dominio, la gloria y el reino, y que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvan. Este es el reino que Cristo recibe de su Padre. Él va a decir a sus hijos: venid benditos de mi Padre, recibid el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero primero, para darles a sus hijos el reino eterno y hacerlos coherederos con él, primero él tiene que recibir el reino de parte de su Padre. Y esa es la escena que estamos viendo. No confundan esta escena con la venida de Cristo a esta tierra. Esta venida, versículo 13, el anterior, y es bien importante que veamos esto. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día. Aquí no está diciendo que él vino a la tierra, está diciendo que él vino hasta la escena del juicio. Esto es importante porque en la visión que vamos a estudiar hoy se nos presenta
ese paralelismo de las distintas bestias, el cuerno pequeño, y en Daniel 7 luego viene el juicio. Y en la visión que vamos a ver hoy también vamos a ver los animales, el cuerno pequeño y luego algo que en Daniel se le va a llamar la purificación del santuario. Y es importante que veamos el paralelismo de la profecía, porque todas las profecías son paralelas para poder entender lo que es la purificación del santuario. Ahora sí, entramos con Daniel 8. Esa era la última partecita que nos había quedado pendiente de Daniel capítulo 7. Por cierto, ese juicio previo lo vamos a estudiar a fondo en la profecía de Daniel 8. Hoy iniciamos esa profecía, pero mañana la vamos a concluir viendo lo que es la purificación del santuario. ¿Okay? Entonces, Daniel 8, comenzando con el versículo 1, dice así: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Esta es la tercera, pero para Daniel es la segunda visión, porque la primera fue un sueño que Dios le dio a Nabucodonosor, y Nabucodonosor no lo podía interpretar. Daniel le dio la interpretación. Obviamente Dios le dio también a Daniel el sueño, porque si no, él no lo podría haber descifrado, ni se lo podría haber dicho a Nabucodonosor. Así que no solo Nabucodonosor vio la imagen, Daniel también la vio, Dios se la mostró a él también. Así que esa es la primera línea o cadena profética, la gran imagen de los metales. La segunda es la de las 4 bestias y el cuerno pequeño y el juicio. Y esta es la tercera visión de Daniel. Realmente la segunda dada solo a él. La primera se la dieron a Nabucodonosor y a él Dios le reveló lo que era. Pero el sueño originalmente se lo dio a Nabucodonosor. La segunda se la dio a Daniel, pero en visiones de la noche. Una visión mientras él estaba dormido, un sueño profético. Pero esa tercera, ya Daniel no está dormido. En esta tercera, él está despierto. Versículo 2. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Noten que le llama capital del reino, pero en la provincia de Elam. Qué interesante, porque Babilonia tenía 2 capitales. Una en la ciudad de Babilonia, ¿verdad? Y lleva el mismo nombre que la nación, que el imperio. Es como México, ¿verdad? Nosotros hablamos de México, pero México se refiere pues a todo el país, se llama México. Pero también la capital, el Distrito Federal, también se llama México. Así era en Babilonia. Babilonia, la nación entera se llamaba Babilonia, el imperio era el imperio babilónico, pero la ciudad capital era Babilonia. Pero había una segunda capital que estaba en la provincia de Elam, al sur, en la desembocadura donde se juntan el río Tigris y el río Éufrates. El río Tigris se llama el Ulai en la Biblia y el río Éufrates se llama el Hidekel. Los dos se juntan para desembocar en el Golfo Pérsico. Así que allí está Susa, pero él le llama que es la capital del reino. Fíjense qué interesante, eso solamente alguien que vivió en esa época podía saber que había 2 capitales, porque en una estaba el rey Belsasar y en la otra estaba su padre Nabonido en Susa. Y Daniel en ese momento estaba sirviéndole al rey padre.
En Babilonia estaba Belsasar y en Susa estaba Nabonido. Versículo 2 dice que él estaba junto al río Ulai, junto al río Tigris. Versículo 3. Alcé mis ojos y miré. Y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía pararse delante de él, ni había quien escapase de su poder, hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. ¿Ok? Si ustedes se fijan en su carpeta, estamos nosotros viendo el tema número 23, Daniel 8. Tema número 23, que está en la página 165 de su carpeta. Página 165. O más bien, 167. 167 en su carpeta. Ahí ustedes pueden ver el carnero. Aquí se le llama carnero. El carnero de 2 cuernos. Por si los mexicanos necesitan explicación, carnero le dicen borrego en México. Es lo mismo. El carnero es el macho de las ovejas. También se entiende obviamente en México que un carnero, pero se le llama más comúnmente un borrego. Un borrego. Aunque algunos mexicanos me han explicado que borrego es como el animal más joven y ya carnero es el animal más viejo con cuerno. Sea como fuere, es el macho de las ovejas. Pero este carnero tiene una peculiaridad. Tiene un cuerno. Hoy se me cayó la carpeta. Bueno, vamos a ver si la puedo recoger. Se me regaron las hojas. Quizás alguien me puede ayudar a ponerlas juntas. Gracias, hermano. Gracias. Este carnero tiene una peculiaridad, sin que se mezclen las hojas, ¿verdad? Aquí por donde usted guste. Tiene 2 cuernos. Pero aunque los 2 cuernos son grandes, uno es más grande que el otro y el más grande creció después. Miren qué interesante cómo la historia confirma esto. Este carnero o borrego de 2 cuernos representa a Medo-Persia. Eso lo pueden leer en el versículo 23. El mismo ángel le da la explicación a Daniel. Creo que es en el 23, déjenme chequear. Muchas gracias, hermano. Realmente está en el versículo 20. En el 20. Dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Pero fíjense que esta visión la tuvo Daniel en el año 3 de Belsasar. Y Belsasar gobernó 15 años. O sea que esta visión, el ángel le dijo que iban a venir los reyes de Media y Persia 12 años antes que esto sucediera. En el caso de la visión del rey Nabucodonosor, de la imagen, eso sucedió 70 años antes que sucediera, pero ahora habían pasado 58 años y ya Daniel estaba mayor. Ya tenía para ese entonces como unos 80 años cuando recibe esta visión. Pero el ángel le dice: el carnero que viste con 2 cuernos son los reyes de Media y de Persia. 2 cuernos. ¿A qué corresponde eso? En la visión de la imagen de Daniel 2. La cabeza de oro era ¿qué?
Babilonia. ¿Y qué representaba Medo-Persia? Los brazos de plata, el pecho y los brazos de plata. Vean cómo coincide otra vez la visión. No es que coincide, está revelando lo mismo. Así como la imagen tenía dos brazos, así el carnero tiene dos cuernos. Y así como normalmente un brazo es más fuerte que el otro, en el carnero un cuerno era más grande que el otro. En la visión de las cuatro bestias que vimos los días anteriores, el primer animal era un león, el segundo animal era un oso, pero el oso estaba levantado más de un lado que del otro, y aquí un cuerno es más alto que el otro. ¿Por qué? Porque dice que uno de los dos cuernos es más grande que el otro, pero el más grande creció después. Se unieron dos naciones para derrocar y vencer a los babilonios, los medos y los persas. Al principio eran iguales, pero luego creció después el cuerno más grande, que fueron los persas. Se hicieron más grandes y más poderosos. En realidad, el primer rey de los medos y de los persas se llamó el rey Darío, o Darío I, y él era medo. Sin embargo, su sobrino, que se llamaba Ciro, que fue el que ganó la batalla contra los babilónicos, o más bien tomó la ciudad por sorpresa, él era persa, aunque su tío era medo. Y usted dice, pero ¿cómo dos naciones distintas? Porque esas naciones ya se habían fusionado y se habían casado entre sí. Okay. La mamá, bueno, no les voy a explicar el parentesco, pero simplemente sepan que se habían casado entre medos y persas, y Darío llega a ser el primer rey de los medos y persas, pero él era medo, pero ya estaba mayor, tenía 68 años de edad cuando llegó al gobierno, y solo gobernó 2 años el imperio. Murió 2 años más tarde, y Ciro llegó a ser el nuevo rey de los medos y de los persas, el que había sido el general. Y Ciro era persa, había nacido en Persia, mientras que su tío había nacido en Media. Pero Ciro se hizo mucho más grande y poderoso que Darío. Y el más grande creció después, o sea, vino primero Media y después Persia. Todos los detalles se cumplen de la profecía. Fíjense que el próximo versículo decía: vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía pararse delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Muchísimas gracias, hermano. Voy a sacar esto para que ya no se me vaya a deslizar. Muchas gracias, muy amable. Ok, muy bien. Entonces, estamos allí en la página 167. 167. Si ustedes ven allí, tiene un dibujo de Ciro el persa, Ciro el grande. ¿Okay? Pero abajo de esa, en la página 168, hay un mapa. Y ahí pueden ver el imperio medo-persa. Ahora, vean a dónde estaba Media, al norte, y vean dónde estaba Persia. Babilonia
Si se fijan en el mapa, ¿no es cierto? Donde ven el camellito en el mapa es Arabia. Al norte de Arabia está Babilonia, ¿ok? Pero aquí a la derecha, o sea, al este, arriba está Media, cerca del mar Caspio. Estas son las montañas del Ararat, al norte Media, y al sur, cerca del Golfo de Pérsico, este se llama el Golfo de Persia, justamente agarra el nombre de este lugar, ¿ok? Así como este se llama el Golfo Arábigo, porque aquí está Arabia, este se llama el Golfo, porque es un golfo persa, ¿ok? Y aquí van los ríos de Media y Persia. Este lado es Babilonia, pero este lado es Media y Persia, pero se han unido las dos naciones para derrocar a los babilonios. Ahora vean qué interesante. Estas dos naciones, dice que el carnero, que representa Medo-Persia, hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. El poniente es donde se pone el sol, el oeste. Y el norte, pues es el norte, y el sur es el sur. Ahora, si ustedes se fijan, si aquí está Media y Persia, nunca el imperio medo-perso se extendió hacia el este. Nunca fue hacia allá. Grecia sí. Alejandro Magno, que viene después, él se va a extender y va a tomar todo el imperio medo-persa y va a seguir allá hasta la India. Pero los medos y los persas solo fueron hacia el norte, hacia el poniente y hacia el sur. Todo esto es el imperio medo-persa. Este era el imperio original, las dos naciones que se unieron y ahora crecen hasta aquí y se van hacia el norte y se van hacia el sur. Exacto como lo decía la profecía. Los tres lugares hacia donde avanza el imperio medo-persa. Dice el versículo 5. Mientras yo consideraba esto, y aquí un macho cabrío venía del lado del poniente. Mantengan eso en mente. El macho cabrío viene del lado del poniente. El poniente es donde se pone el sol. El oeste. El oeste. ¿Ok? Y dice que el macho cabrío venía sobre la faz de la tierra sin tocar la tierra. Gracias. ¿Ok? Sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ahora vean, eso de sin tocar la tierra muestra la velocidad con que venía. Sin tocar la tierra, o sea, venía casi volando. Es un animal, no es un avión, ni tampoco es un ave para volar. Pero este venía con una velocidad tan grande que ni tocaba la tierra de lo rápido que venía. Y tenía un cuerno notable entre sus ojos. Pero venía del poniente. ¿A quién representa el macho cabrío? Otro nombre que le damos a un macho de las cabras es chivo. Chivo. ¿Ok? Es un chivo, un macho de las cabras. Así como carnero también se le dice borrego, así al macho cabrío se le dice chivo. Y este chivo dice que venía del poniente sin tocar la tierra. Si volvemos al mapa que teníamos hace un momentito y nos fijamos en ese mapa, ¿de dónde viene este macho cabrío? Ahora, ¿quién es el macho cabrío? ¿Quién es el chivo? ¿Quién es? Es Grecia. Ahora lo vamos a leer. Pero miren, ¿dónde está Grecia? Grecia está aquí. Todo el imperio medo-persa es esto. Todo esto es el imperio medo-persa. Todo esto. Pero el otro animal, el chivo, no viene de un territorio de Medo-Persia. Viene del poniente. Ni siquiera de aquí, viene de aquí. Esto es Grecia. Aquí esta es Grecia. ¿Ok? Y de aquí avanza con toda velocidad. Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos
de Alejandro Magno, vimos que el leopardo que representa a Grecia también en el capítulo 7 tenía 4 alas, y las 4 alas son una tremenda velocidad. Aquí el macho cabrío viene con una velocidad tan grande que ni toca la tierra. Y sigue diciendo el versículo 6: y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi, versículo 7, que llegó junto al carnero, se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Eso muestra el tremendo poderío militar del ejército de Alejandro Magno. Tremendo, tremendo. Atacó al imperio medo-persa y lo dejó destruido. No tuvo más fuerza para levantarse. Lo atacó y le quitó su poder. Ahora no lo destruyó, pero no tuvo más poder, no tuvo más fuerza. Le quitó el poderío. Y es interesante, allí ven cómo lo está atacando, ¿verdad? Al macho cabrío de 2 cuernos, y finalmente lo tira al suelo y lo destruye. Y se queda totalmente sin fuerza. ¿Ok? Pero vean lo que sigue. El versículo 8 dice: y el macho cabrío se engrandeció en sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Ok? Noten, tenía un gran cuerno entre los ojos, pero estando en su mayor fuerza, en su apogeo de su batalla, de su conquista, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos. ¿Ok? ¿Quién es este cuerno? ¿Cómo es quebrado y cómo salen otros 4 en su lugar? ¿Qué representa? De la bestia espantosa que vimos antes tenía 10 cuernos, y significaba que el imperio se dividió en 10 partes. Pero aquí el cuerno es quebrado, y en su lugar salen otros 4 cuernos hacia los 4 vientos, hacia los 4 puntos cardinales. Si leemos el versículo 21, dice sobre este macho cabrío que le salen 4 cuernos. Miren lo que dice, versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. El primer rey de Grecia se llamó Alejandro Magno. Ahora entiendan, fue el primer rey que conquistó de Grecia. Antes había habido otros reyes, su padre era rey, pero solamente eran rey de la nación de Grecia, chiquitita, ya en Europa. Pero este Alejandro Magno es el primer rey del imperio griego. Ese cuerno grande es el rey primero, Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Pero dice que estando en su mayor fuerza el cuerno fue quebrado. Ya yo les conté el otro día cómo fue que terminó su vida Alejandro Magno. El hombre que conquistó al mundo no pudo conquistarse a sí mismo. El hombre que venció al mundo no pudo vencer su vicio. Era alcohólico y murió a los 33 años de edad, igual que Cristo a los 33 años de edad. De todos los generales se lo considera el más famoso, el más grande de todos los conquistadores, el más grande de los conquistadores en la historia de la humanidad. Cristo fue el más grande de los conquistadores de corazones.
No hay otro que haya conquistado más súbditos, pero no por la fuerza, no por ejército, sino por ganarse el corazón de los seres humanos. Pero cuando lo comparamos a Cristo, y ahí en su carpeta van a encontrar una página de la comparación entre Cristo y Alejandro Magno. Los dos mueren a la misma edad. Alejandro Magno no deja herederos y su reino se divide entre sus 4 generales. Ahí pueden ver, esa es el dibujo más antiguo que se tiene de Alejandro Magno. Realmente no es un dibujo, es un azulejo hecho de miles de pedacitos de azulejos de colores. Se llama un fresco y está puesto uno al ladito del otro. Uno lo alcanza a ver allí, pero si ustedes vieran, yo estuve donde está esa imagen de Alejandro Magno en Grecia y está toda hecha de pequeños azulejos para formar su rostro. Pero miren, se ve tan clarito su rostro como era. Y aquí está el orgullo de él. En su coraza llevaba su propia imagen. Él era el grande. Él era el grande. Las otras imágenes son estatuas que se hicieron de él. Aquí, por ejemplo, podemos ver otra en su carpeta, en la página 169, de su coraza toda de bronce. Toda su coraza de bronce. Por eso el bronce representa a Grecia, porque ellos usaban el bronce en su coraza. Y esta es también una imagen de Alejandro Magno, vestido con su coraza de bronce. ¿Okay? Ahora se divide el imperio de Alejandro Magno en 4, los 4 cuernos que le salen al quebrarse el cuerno principal. Vean qué tremendo. Dios hasta dijo cómo se iba a dividir el imperio griego. El leopardo tenía 4 cabezas. El chivo tiene un cuerno, pero le salen 4 en su lugar. Dios hasta especificó que el cuerno principal iba a ser quebrado. Y quebrado quiere decir en forma no normal, no se murió de viejo. A los 33 años murió de cirrosis. Y en su lugar, los 4 generales tomaron su imperio. Podemos ver la división del imperio de Alejandro Magno en la página 170. Las 4 divisiones del imperio griego. Por algunos años se estuvieron peleando los generales por el gobierno, pero finalmente se dividieron el territorio. Pueden ver a Casandro, que tomó Grecia y Macedonia. Es el territorio pues casi el más pequeñito, solamente 2 naciones y un poquitito más lo que ahora se me olvida el nombre de este país, al norte de Grecia. Macedonia es esta parte es Macedonia, esta parte es Grecia, pero este tercero es un país que por cierto tiene ya la ley dominical establecida en ese país, y es un país ortodoxo griego. No es Armenia. Armenia está en esta parte, esto es Armenia aquí. Croacia, ese mismo. Esto es Croacia. Estas 3 naciones le quedan para Casandro. Lisímaco toma lo que es Turquía hoy en día, Turquía, ¿okay? Y le dio mucho auge y puso su capital aquí al norte, cerca de Grecia también. Seleuco es el que agarra el territorio más grande, desde Asia Menor, incluyendo a Siria e incluyendo todo el territorio que era Babilonia, todo el territorio que era Medo-Persia, pero llega hasta la India. Aquí no se alcanza a ver el total del territorio, porque realmente
con el tiempo Seleuco perdió esa parte del territorio. Los descendientes de Seleuco no le prestaron atención porque estaba muy lejos y finalmente se redujo el territorio a esto. Pero el territorio griego de Alejandro Magno era más grande que esto todavía. Y Ptolomeo agarró la parte del sur y también Israel, Palestina. Ptolomeo estuvo bajo el control de Ptolomeo al principio, pero luego, y eso lo vamos a ver en el capítulo 11, los detalles, hubo una guerra entre los seleucidas y los descendientes de Ptolomeo, que eran los faraones de Egipto, solo que eran griegos, y se llamaban Ptolomeo I, Ptolomeo II, Ptolomeo III, y así la dinastía. Pero hubo una guerra entre el rey del norte y el rey del sur, y en esta guerra gana el rey del norte y le quita el territorio de Palestina, y esto pasa en manos eventualmente de Seleuco. Esto fue cuando el imperio se divide entre los cuatro, pero ya para la época de los macabeos y un poquito antes, ya el territorio de Seleuco incluía esta parte, toda esta parte, aún la península del Sinaí, que hoy es parte de Israel, era parte del territorio de Seleuco. Así que así se divide el imperio griego para los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, tal cual como lo decía la profecía. Pero ahora sigamos leyendo un poquito más. Dice versículo 9: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. La primera pregunta que les hago es: ¿de dónde sale este cuerno pequeño? ¿De dónde sale? ¿De dónde? Según este versículo, de uno de ellos salió un cuerno pequeño. ¿De dónde? ¿De uno de qué? De uno de los reinos. Es la respuesta común. Hay que leer el versículo anterior. Quiero que estén despiertos porque estamos dando muchos detalles y necesitan estar activos su mente, ¿verdad? El versículo anterior dice: el macho cabrío se engrandeció en sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. La pregunta es: ¿de dónde sale el cuerno pequeño? ¿De uno de los qué? De uno de los 4, obviamente. ¿De cuáles 4? De uno de estos 4 territorios. Volvamos al mapa. De uno de estos 4 territorios. Bueno, estos son los 4 territorios en que se divide el imperio griego. Si el versículo dice y de uno de ellos, y se refiere a uno de los 4 cuernos, entonces hubiera salido de aquí. Pero resulta que Roma no sale de ahí. Miren de dónde sale Roma. Aquí está Roma. Está fuera del territorio de los griegos. No es uno de los 4. Por esa razón, algunos intérpretes dicen que el cuerno pequeño es un descendiente de los seleucidas, que se llamaba Antíoco IV y que salió de uno de los 4 reinos. Si usted dice que el cuerno pequeño salió de uno de los 4 reinos, usted está de acuerdo con esa interpretación, que el cuerno pequeño es uno de los reyes seleucidas que se engrandece y que hace algunas de las cosas terribles que va a describir. Pero ahora leamos la descripción antes de que yo le diga de dónde sale. Dice: uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es Palestina, la tierra de Israel.
Pero sigan leyendo, se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿De quién está hablando este cuerno pequeño? ¿A quién representa? Ustedes ya tienen suficientes evidencias de lo que hemos visto antes para saber quién es este cuerno pequeño. ¿Qué hace este cuerno pequeño? Se levanta contra el príncipe de los ejércitos. Echa abajo a parte del ejército del cielo. El santuario fue echado por tierra. Versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. ¿Y qué? Y prosperó. ¿Quién es este cuerno pequeño? Es Roma. Es Roma. ¿Por qué? Porque todas las profecías son paralelas. Miren, en Daniel, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y luego la división del imperio romano en los dedos. Ese es Daniel 2. Daniel 7, león. Y claro, podríamos estar poniendo, ahí está la lámina, véanlo. Ahora sí, la pueden ver. En Daniel 2, la cabeza de oro es Babilonia. En Daniel 7, el león es Babilonia. En Daniel 8, ya Babilonia estaba terminando. Por eso Dios le muestra el futuro y no le revela un animal para Babilonia. Solamente comienza con el macho cabrío. Y el macho cabrío representa a Grecia, como ya leímos. Los brazos son Grecia. Grecia, estoy mal. Medo-Persia. Los brazos son Medo-Persia. El oso es Medo-Persia. Y el carnero con 2 cuernos es Medo-Persia. Ahí va lo paralelo de la profecía. Aquí no aparece nada, porque cuando Daniel tuvo esta visión, ya eran los tiempos del último rey de Babilonia, y Dios le está mostrando el futuro de lo que va a venir. Por lo tanto, no le puede hablar de Babilonia, porque Babilonia ya se acabó, es el último rey, Belsasar. Entonces le muestra lo que sigue de ahí para adelante. Vean el paralelismo. Medo-Persia, los 2 brazos. Oso, levantado más a un lado que del otro, Medo-Persia. Carnero, un cuerno levantado más que el otro, Medo-Persia. Y luego en la profecía sigue Grecia. Grecia es el bronce. El leopardo es Grecia y tiene 4 cabezas, porque Grecia se divide entre 4. Y luego el macho cabrío, que tiene un cuerno entre los ojos, es el primer rey de Grecia, pero representa a Grecia. Vean, Grecia, Grecia, Grecia. ¿Ok? Y luego se quiebran el cuerno y salen 4 cuernos en su lugar, la división del imperio griego. Pero ahora vean la profecía. Después de Grecia, ¿qué sigue? Roma. Roma son las piernas. Roma es la bestia espantosa. Por lo tanto, aquí el cuerno pequeño tiene que ser ¿qué? Roma, no puede ser otra cosa. No puede ser uno de los reyes Seleucida. Y entonces usted dice, bueno, pero ahí dice que sale de uno de los 4. Y vean cómo los intérpretes ponen a este cuerno que se hizo grandotote, a este cuerno. Vean cómo lo pone saliendo de uno de los 4 cuernos. Pero realmente no sale de los 4 cuernos. Un cuerno pequeño surge de uno de los 4 vientos del cielo. Es muy importante que entiendan esto. Por eso la Biblia hay que leerla con detalle y prestando atención. No pueden estar medio dormidos. No pueden estar con el estómago lleno, porque se les van los detalles.
Vamos a leer otra vez el versículo y ahora les va a quedar más clarito. Dice el versículo 8. El macho cabrío se engrandeció en sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Lo último que se menciona son los 4 vientos del cielo. Yo no sé si me pueden poner juntos los dos versículos, el 8 y el 9 en la misma diapositiva, para que podamos ver claramente lo que estoy tratando de decir. Lo último que se menciona aquí son los 4 vientos del cielo, no los 4 cuernos. Los 4 vientos del cielo es lo último que se dice. Y el versículo 9 dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Lo último que se menciona, volvamos al 8 otra vez. Por eso decía, si los podemos ver simultáneamente, aunque no vean mi imagen en televisión. Pero si pueden ver, de uno de ellos se refiere a lo último que mencionó. Y lo último que mencionó, que es el versículo 8, son los 4 vientos del cielo, que significan los 4 puntos cardinales. Entonces el cuerno pequeño, no se olviden eso, no sale de uno de los 4 cuernos, sale de uno de los 4 vientos. Ahora, eso no solamente gramaticalmente hablando, hay todavía una prueba más grande. ¿Okay? Solo que ustedes, si no saben hebreo, no la van a ver. Pero como este servidor pues es maestro de hebreo, yo puedo leer la Biblia directamente en hebreo. Y resulta que vientos es masculino en hebreo. Y cuernos es femenino en hebreo. Femenino. Usted dice, pero ¿cómo cuernos va a ser femenino? En el idioma eso es así, ¿verdad? ¿No es cierto? Serían cuernas. Pero cuando dice y de uno de ellos, usa el masculino. Si fuera de uno de los 4 cuernos, diría y de una de esas 4 cuernas salía el cuerno pequeño. Pero en hebreo dice de uno de ellos masculino. Ahí no hay duda alguna que está hablando de los vientos y no de los cuernos. Así que ahí está muy clarito. Ahora, habiendo dejado esto en claro, usted puede decir, bueno, ¿qué importancia tiene esto? Ahora van a descubrir otra cosa muy interesante. Vean. ¿Qué hace el cuerno pequeño? Recuerden, el cuerno pequeño es Roma. Roma imperial o pagana y Roma papal o cristiana. En Daniel 7, el cuerno pequeño es parte de la 4ª bestia. Pero en Daniel 8, Dios solamente muestra el cuerno. Hay varias razones para eso. En primer lugar, para mostrarnos que es el mismo poder, que no son 2 poderes distintos, es Roma. Roma es el cuerno pequeño en el 7 y Roma es el cuerno pequeño en el 8. Solo que en el capítulo 7 es Roma papal el cuerno pequeño. Y aquí el cuerno pequeño comienza siendo Roma imperial, pero cuando va creciendo se transforma en Roma papal, las 2 fases de Roma. Pero una razón por la cual Dios no quiere mencionar otra bestia aquí, sino que se limita a un cuerno, es porque en el capítulo 8 de Daniel se está usando una simbología totalmente distinta. En Daniel 7 son bestias feroces, bestias inmundas, bestias salvajes. En el capítulo 8 Dios escoge usar animales limpios, animales del ganado, no bestias salvajes, animales
que viven con el hombre, que son domesticados por el hombre. Pero hay una razón más importante. Son animales que se usan en el servicio del santuario para hacer sacrificios. Son animales que se ofrecen para sacrificio por el pecado en el santuario, pero más específicamente, el macho cabrío es el animal principal para el día de expiación, y el carnero o borrego es el otro animal que se usa para el día de expiación. O sea, son animales usados en la fiesta de la purificación del santuario. Y ahora que veamos la purificación del santuario, vamos a entender por qué Dios escogió un macho cabrío y un carnero para presentar aquí. Si Dios introduce otro animal que no fuera de estos mismos, se rompe el simbolismo. Dios le está queriendo decir a Daniel: mira, olvídate de los poderes políticos, olvídate de las bestias. Ahora vamos a hablar del santuario. Ahora vamos a hablar de lo que se refiere al servicio del santuario y al día de expiación. Y de eso se trata la profecía de los 2300 días que sigue a continuación. Es el gran día de expiación. Por eso el uso de animales del santuario. Y por eso Dios no quiere utilizar un nuevo animal diferente, sino que se mantiene con el cuerno, que es un cuerno como parte de uno de esos animales que se ofrecen en el santuario. Pero el cuerno representa a Roma en su fase imperial o pagana y en su fase papal o cristiana. Habiendo dejado esto en claro, ahora les voy a decir algo más.